Me gusta mucho ver películas con historias inspiradoras y mejor aún si son basadas en hechos reales. Historias como la de Seabiscuit. Seabiscuit fue un campeón de caballos de carreras de pura sangre en los Estados Unidos. Este caballo se convirtió en el mejor caballo de carreras, ganando muchos premios en los años 40. Pero para lograr eso, para lograr todos esos premios, Seabiscuit tuvo que experimentar una remontada increíble en su vida. Lo peculiar de esta historia de Seabiscuit es que, a pesar de ser un pura sangre, destinado a grandes victorias desde su nacimiento, por su tamaño, ya que un caballo campeón en ese tiempo medía alrededor de 18 manos. Entonces, eso significaba que tenía un buen tamaño para ser un caballo de carreras campeón. Un pony medía 12 manos de altura. Bueno, Seabiscuit tenía 15 manos de altura. Sus primeros entrenadores lo limitaron por su tamaño. Durante sus primeros años lo usaron como un caballo de apoyo. ¿Qué significa eso? Este era el caballo que ayudaba a los demás caballos a levantar su espíritu ganador. Los acompañaba durante la carrera, pero en la recta final reducía la velocidad y dejaba ganar al otro caballo para levantar su instinto ganador. En otras palabras, a Seabiscuit, por su tamaño, lo entrenaron desde sus inicios a ser un perdedor. Pero en la historia de este increíble caballo se unen un nuevo propietario, quien estaba recuperándose de grandes pérdidas en su vida, un entrenador que no era aceptado por sus métodos antiguos de entrenar caballos, y un jockey que tenía un temperamento explosivo y con una condición física que no era convencional en comparación a los demás jockeys. Pero a pesar de todas las dificultades, Seabiscuit venció en el año 1938 al ganador de la triple corona, a World Admiral. Este era un caballo imponente, un campeón de campeones, y no solo le ganó, sino que cuando le ganó por 4 cuerpos. Esa fue una ventaja muy especial, porque Seabiscuit vivió una remontada en su vida. Él se convirtió en un campeón inolvidable, un símbolo de esperanza para muchos estadounidenses durante la Gran Depresión. Este caballo ha sido objeto de numerosos libros y películas. La historia de Seabiscuit está basada en aquellos que han sido derrotados o abrumados por las circunstancias y que de la nada, de la oscuridad y las condiciones desesperadas, logran vencer a pesar de que tienen todas las probabilidades en su contra. Y a todos nos gustan estas historias, ¿verdad? Nos hacen llorar, nos hacen sentir, y creo que es porque nos dan esperanza, traen luz a la oscuridad de nuestras dudas y temores. Estas remontadas nos dicen que nuestra condición actual, nuestros fracasos del pasado y presentes podrían no ser el final de nuestra historia, y que tal vez se avecina en algún momento allá del futuro la oportunidad de superar los contratiempos de la vida. Estas historias, como la de Seabiscuit, nos ayudan a levantar el ánimo, a que a pesar de ver un cielo gris, no desarmemos la casa de campaña, la tienda de campaña, sino que avancemos, que continuemos perseverando. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos perseverar a través de las pruebas que vienen a asaltar nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice algo muy poderoso en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Él dice: permaneced firmes en el Señor, gozándonos en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está dando la guía para que, sin importar lo que estemos viviendo, tengamos una historia de victoria, una remontada. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo: firmes en el Señor. Eso quiere decir que debemos agradarle a Dios con nuestras vidas, dejándonos guiar por Él a través de su palabra. También dice: gozándonos en la esperanza.
Sin importar las evidencias de tu situación, levantas la mirada y respiras en fe y te alegras del porvenir. Como dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, sonríe confiada cuando piensa en su futuro. Y luego Pablo dice, pacientes en la tribulación. Quiero decirte que en Dios la palabra tiempo se deletrea A-M-O-R. Si en medio de la tribulación te aferras a su amor y eres paciente, con el tiempo todo será más claro para ti, pero debes ser paciente. Y finalmente Pablo dice, perseverantes en la oración. Te aseguras de mantener tu relación con el Padre, pero no solo porque estás sufriendo, pero lo haces porque meditar en Él durante tus tiempos de oración te inspira y fortalece tu espíritu. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué mantenernos firmes? ¿Por qué seguir regocijándonos cuando parece que todo está mal? ¿Por qué debemos ser fuertes en las pruebas que nunca parecen terminar? ¿Por qué? ¿Por qué orar cuando parece que no está funcionando? El rey David, quien fue él mismo una gran historia de remontada, sabiendo el dolor de estar en la cima en un momento y después estar huyendo por su vida. David dijo en el Salmo capítulo 30, versículo 5, tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, el profeta Jeremías dice que la razón por la que llega el gozo, incluso en los momentos más difíciles, es porque las misericordias de Dios siempre son nuevas para nosotros. Esa es la verdad y ahí está el porqué. En una ocasión estaba acompañando a una pareja que estaba en su proceso de remontar en su matrimonio. Y uno de ellos me dijo, José, yo veo una luz al final del túnel. Y yo le dije, sí, hay una luz. Y yo me alegré porque pensé que él se estaba llenando de esperanza. Pero luego me dijo, sí, es la luz del tren la que miro, que viene a toda velocidad a atropellarme. Pero, ¿sabes qué? Hoy veo las fotos de ellos celebrando la vida en familia porque lograron remontar. Incluso en los momentos más duros, la misericordia y la gracia de Dios deben ser nuestra razón para seguir adelante. Para decírtelo de otra manera, en el túnel más oscuro siempre hay una luz al final y no es un tren que se aproxima, más bien es la luz de Dios mostrándonos el camino. La historia del hijo pródigo es probablemente la mejor para describir este punto. En esta parábola, el menor de 2 hijos, tú la sabes, le pide a su padre su herencia a temprana edad y luego comienza a descender en espiral. Él gastó todo su dinero en un estilo de vida pecaminoso y pronto se encontró quebrado y trabajando de peón, alimentando a cerdos y deseando poder comer su basura. Él se había hundido todo lo que podría hundirse. Pero entonces sucedió algo notable. Dice Lucas capítulo 15 versículo 17, volvió en sí, recobró el sentido, se dio cuenta de la gravedad de su condición y de cuánto se había hundido. Pero la historia no se detiene ahí y ese es el problema. Demasiadas personas se detienen en la etapa de reconocimiento y no cumplen con lo que saben que es correcto. No hacen nada. O se engañan a sí mismos pensando que algún día regresarán y arreglarán su vida con Dios. Pero mientras tanto continúan con pensamientos sucios y negativos que fueron los mismos que arruinaron todo en primer lugar. No solo hay que darse cuenta, hay que levantarse. Hay otras personas que piensan que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza de una remontada y por eso se quedan conviviendo con los cerdos. Pero el hijo pródigo se levantó. Él no solo reconoció su condición, sino que hizo lo necesario para asegurar una remontada. Se levantó y regresó a la casa de su padre. ¿Y sabes qué? Eso es lo que todos nosotros debemos hacer en este momento. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos regresar a nuestro Padre Celestial. En otras palabras, debemos dejar de hablar que lo vamos a hacer y hacerlo.
¿Y sabes qué? Dios no se va a quedar ahí con los brazos cruzados y moviendo su cabeza en disgusto y en decepción. No, Él va a correr hacia nosotros con los brazos abiertos y va a tomar esos harapos sucios de nuestra vida y nos va a vestir con ropas limpias de justicia. Pero debemos levantarnos y hacerlo porque Él nos está esperando. ¿Qué van a decir de ti y de tu actitud en medio de esta pandemia que está pasando? Te digo, las generaciones adelante de nosotros voltearán a ver este año 2020 y se preguntarán cómo respondiste, qué hiciste para remontar a pesar de esta situación. Quiero terminar inspirándote con la mejor remontada de la historia. No importa cuán geniales fueron las remontadas de Seabiscuit, Abraham Lincoln, el rey David, el apóstol Pablo, el hijo pródigo, Winston Churchill, Michael Jordan. Ninguna de todas esas historias se compara con la mejor remontada de todos los tiempos. Fue el momento más inspirador en toda la historia de la humanidad y es esa remontada la que nos ayudará a que tú y yo logremos hacer la propia. Quiero invitarte a que por un momento pensemos en Jesús y en su notable vida. La historia de Jesús comienza antes de que comenzara el tiempo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Debido al pecado de la humanidad en el jardín del Edén, Dios sabía que la humanidad, todos nosotros, necesitábamos una remontada. La Biblia declara en Romanos capítulo 3 que no hay nadie que sea justo, es decir, nadie que sea recto ante Dios, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su estándar de vida. Todos lo estábamos. Y Dios sabía que se necesitaba una remontada grandísima si alguna vez nosotros íbamos a tener una relación correcta con Él otra vez. Y dado que nadie iba a dar la talla, nadie era lo suficientemente bueno para hacerlo, Dios mismo en forma de hombre vino a salvarnos a ti y a mí. Dice Juan capítulo 1 versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús dejó atrás la gloria del cielo para venir a esta tierra para ser uno de nosotros, pero sin pecado. Cuando Él era un bebé, trataron de matarlo, pero sobrevivió y creció y avanzó y no se quedó ahí. En Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: Jesús aumentó en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres. ¿Te imaginas a ese Jesús? Y la próxima vez que nosotros vemos a Jesús es cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Juan dice: mirad. Cuando ve a Jesús le dice a todos los que estaban ahí, Juan 1:21 dice: mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús fue al desierto para ser tentado. Ahí estuvo durante 40 días. Satanás lo tentó. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Jesús ganó. Jesús venció la tentación. Jesús entonces comenzó su ministerio público, su trabajo, enseñando y predicando el reino de Dios y realizando muchos milagros en el camino donde los ciegos empezaban a ver, los cojos empezaron a caminar, los sordos empezaron a oír, los leprosos fueron limpiados, las multitudes alimentadas y los muertos fueron devueltos a la vida. Más adelante, con la ayuda de Judas Iscariote, arrestaron a Jesús en medio de la noche y lo condenaron por ser el Mesías tan esperado. Lo entregaron a Poncio Pilato, y aunque no encontró nada malo con lo que él podría acusar a Jesús, lo condenaron a muerte por crucifixión ante la insistencia de las multitudes y en especial de los religiosos en ese tiempo. No hubo indultos de última hora, ningún defensor público para argumentar la ilegalidad
no solo del juicio, sino también de la sentencia de muerte sobre Jesús. Pero ¿sabes qué? Después Jesús fue azotado, se le clavó una corona de espinas en la cabeza y lo entregaron para que fuera crucificado. Y Jesús lo hizo. Juan capítulo 19, versículo 17 dice: y él, Jesús, cargando su cruz, salió a un lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde lo crucificaron. Mientras estaba en la cruz, todos los líderes religiosos se preguntaron si Jesús podría hacer la remontada de la que tanto se había hablado. Entonces empezaron a burlarse de él diciendo: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ellos, por temor a una posible remontada, estos líderes religiosos sellaron la tumba y pidieron que se colocaran soldados romanos afuera. Pero ningún hombre, ningún templo, ningún guardia romano, ninguna tumba, ni siquiera la muerte misma pudo detener la mayor remontada de todos los tiempos. La resurrección resultó ser cierta. Jesús no permaneció muerto, sino que regresó a lo grande, resucitó de entre los muertos y Él hoy está vivo. Es a través de nuestra creencia en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar, muriendo esa muerte que nosotros merecíamos y pagando el castigo debido por nuestros pecados, para que no tengamos que padecer en el infierno, sino que podamos tener vida eterna con Dios. En otras palabras, gracias a la remontada de Jesús podemos tener nuestra propia historia de superación, tanto personal como espiritual, tú y yo. Gracias a la historia de Jesús, que es más que una historia inspiradora, es la remontada de Jesús la que preparó el camino para nuestras propias remontadas. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ya está todo listo para que vivas una historia inolvidable. Y tu historia comienza con una cruz y una tumba vacía. Comienza con esa gran historia que Jesús entregó por nosotros. Así que no te desesperes ni te rindas. La Biblia dice: el llanto puede durar una noche, pero el gozo llega por la mañana. Recuerda que la misericordia y la gracia de Dios son nuevas para ti y para mí todos los días de nuestra vida. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.